Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vi sentado en el trono celestial a un hombre a quien adora la multitud de los ángeles, que canta a una sola voz. Este es aquel cuyo poder permanece eternamente. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Jorge Príncipe Diestra. Comenzamos la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Estrada Guacho, Anaximandro Carrión Fernández, Luis Usquiano Moreno, Yolanda Salazar Gutiérrez, Mariano Codallos de Pepa. Nos unimos en oración por la salud de Michael García, Monseñor Jonesef y Carol. Nos unimos en oración por la salud de la familia Arte y Paulina. Y oramos en el último día de novena por el eterno descanso y el perdón de los pecados de Jaime Carmelo Villarruel Rodríguez. Y oramos por la salud de Yasmín Carrillo. Oramos también por cada uno de nosotros, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo,
para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por la misma prueba que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos.
porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Mire, hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención porque el Evangelio de San Marcos está conectado con la carta a los Hebreos, o viceversa, la carta a los Hebreos conectada al Evangelio de San Marcos. Porque la carta a los Hebreos nos habla a nosotros especialmente sobre el sacramento de la confesión, que es Jesucristo. Jesucristo es la gracia pura que nosotros necesitamos acercar. Y el Señor en su Evangelio nos habla a nosotros que los que tienen necesidad del médico, ¿quiénes son? Los enfermos. ¿Quiénes tienen la necesidad de un confesor? Los pecadores. Los que no pecan, ¿no necesitan qué? Un confesor. Los que están sanos, dice el Señor, ¿no necesitan de qué? De un médico. ¿Sí? Es decir, los protestantes, ¿qué dicen ellos? Que ellos no, ¿qué? No pecan. Y como ellos no pecan, no necesitan un confesor. No necesitan un confesor. En la Iglesia Católica, dice el Señor, ¿hay qué? Pecadores. Por tanto, ¿necesitan qué? Un confesor. Y en este caso, si nosotros leemos el Evangelio días atrás, el Señor nos lo mostraba a nosotros con el paralítico, porque la gente decía, es blasfemia. ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Y entonces el Señor les dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en efecto, ¿qué pasó con el paralítico? Lo hizo como el Señor se lo había ordenado. En otras palabras, hay poder para perdonar los pecados y comienza con Jesucristo. Mire, ¿por qué comienza con Jesucristo? Porque Jesucristo es la primicia. ¿Ustedes saben qué es la primicia? ¿Sí o no? ¿Qué es la primicia? Ajá, sí, ajá. ¿Lo que qué? Eso, lo que se ofrece al Señor. Es lo primero que se le ofrece a Dios. ¿Alguna vez usted le ha ofrecido a Dios la primicia? ¿O no? Usted. Las primicias son de aquellas del trabajo, los que cultivan, los que crían, los que hacen la primicia. Lo primero se le entrega ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Se presentaba en el templo. En algunas parroquias todavía lo hacen. En esta no sé todavía, ¿verdad? Pero algunos lo hacen. La primicia es lo primero.
Comienza con Jesucristo, porque Jesucristo es ¿qué? La primicia, lo primero que se le ofrece ¿a quién? A Dios. Aunque muchos hayan nacido y aunque hayan muerto, ninguno entró al cielo, sino primero aquel que tenía que entrar. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él es el primero que entra al cielo. Por eso Él viene a este mundo, se hace hombre, se bautiza, se abren las puertas del cielo y luego de su muerte y su resurrección, Él es el primero que va a entrar. Por eso en el credo nosotros vamos a decir que descendió ¿a dónde? Que descendió a los infiernos, a sacar a aquellos que habían condenado injustamente. ¿Sí? No podían entrar al cielo, ¿para dónde más iban a ir? Y los sacó y entraron con Él ¿a dónde? Al cielo. Es la primicia, Él es el primero. Primero Jesucristo y luego nosotros. Por eso Jesucristo es primero bautizado, por eso Jesucristo es el primero en tener el poder para perdonar los pecados, por eso es el primero en recibir el Espíritu Santo y etcétera, etcétera. Él va a ser primero en todas las cosas. Y luego sí nosotros vamos a recibir después de Él todas esas gracias. Escuche bien lo que nos dice a nosotros la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Mire, en cualquier tiempo, en cualquier momento, la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿Cuántos años? 2000 años y dele para adelante, ¿verdad? Y todavía seguimos leyendo ¿qué? Y es viva, dice la palabra de Dios, la carta a los Hebreos dice, y es viva y es ¿qué? Es eficaz. No hay pele en ella. ¿Qué más es la palabra de Dios? Más penetrante que espada de doble filo. Usted sabe que en el tiempo de Jesús los romanos usaban una espada. Y esa espada, ¿cómo era? De doble filo, porque ellos tenían que moverse de un lado para el otro, para poder dominar. La espada por donde la pusieran, tenía que cortar. Por eso la afilaban por ambos lados. Y dice la carta de los Hebreos que así es la palabra de Dios. Por donde usted la ponga, lo va a cortar. No crea usted que se va a salvar, porque ella es viva y es eficaz. Entonces, es más cortante que espada. Imagínese usted, con una espada de doble filo, todo el que era tocado por ella se moría. Entonces, dice la carta a los Hebreos, esta palabra de Dios es más fuerte que la espada de doble filo. ¿Por qué? Escuchen bien. Llega hasta lo más íntimo del alma. ¿Hasta dónde llega? Hasta lo más íntimo del alma. Por eso hay gente que dice, uy, es que el Padre nos da duro. No es el Padre. ¿Quién es? Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Yo lo que hago es transmitírsela a ustedes. ¿Y hasta dónde llega? Hasta lo más profundo del alma. Usted puede tener un secreto y dice que hasta allá llega y más allá llega la palabra de Dios. Llega hasta lo más profundo del alma. Hasta la médula de los huesos. ¿Hasta dónde llega? Mire, hasta donde llega la palabra de Dios. Es muy profunda. Y escuchen bien. Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué descubre la palabra de Dios? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos pensamientos y tenemos intenciones del corazón. Y dice en la carta a los Hebreos que la palabra de Dios descubre todo eso. Entonces por eso hay gente que dice, no, es que todo lo que dijeron, es que eso seguro se lo dijeron al Padre. No, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta lo más profundo.
sin necesidad de preguntarle a nadie, sin necesidad de que alguien venga a decir. Porque a veces la gente está pensando, no, es que eso seguro el Padre tiene algún chismoso por ahí que le cuenta todo. No, es la palabra de Dios que llega hasta ustedes. Y entonces, ¿cómo se siente usted? Vuelvo a repetir. Descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios se le es predicada, ¿cómo se siente usted? Descubierto. ¿Usted está creyendo que alguien le trajo el chisme al Padre? No, no, no. Es que dice la palabra de Dios, ella lo descubre a usted. Y por eso usted en su mente, en su interior, se siente ¿qué? Descubierto. Entonces usted busca la necesidad de echarle la culpa a alguien. No, es la palabra de Dios que lo descubre a usted. Usted es descubierto por la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que no le gusta venir a escuchar ¿qué? La palabra, para que sus pensamientos y sus intenciones no sean ¿qué? Descubiertas. Entonces dice, yo no vuelvo más para la iglesia, yo me voy de la iglesia, me alejo de la iglesia. Porque ellos creen que esa es la respuesta a sus vidas. Porque se sienten descubiertos por la palabra de ¿quién? Ellos descubren los pensamientos, las intenciones que usted tiene. Es la palabra de Dios. Y escuchen bien. Toda criatura es transparente para ella. Toda criatura es transparente, ¿para quién? Para la palabra de Dios. ¿Usted se podrá esconder? Sí. ¿Nos podremos esconder? Sí. Pero a la palabra de Dios, ¿somos qué? Transparentes, dice. Ante la palabra de Dios somos transparentes. Ustedes recuerdan que en el año litúrgico pasado, y el año pasado, ¿verdad? Al final del año litúrgico se decía, se van a abrir los libros, se les va a quitar los sellos, y todos los muertos serán juzgados según ¿qué? Sus obras, es decir, lo que está escrito en el libro de la vida. Hoy eso nos lo corrobora la palabra de Dios, la carta a los Hebreos. Porque nos dice, mire, para la palabra de Dios, todas nuestras obras van a quedar ¿cómo? Al descubierto. Porque ante la palabra de Dios nosotros, ¿cómo somos? Transparente. No le podremos ocultar lo que sea a los hombres. Sí, se lo podemos ocultar. Pero a la palabra de Dios no le podemos ocultar nada. Escuchen bien por qué. Todo queda desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuenta. ¿Ve lo que yo le decía? Mire, ante la palabra de Dios, nosotros somos transparentes y quedamos al descubierto, porque le vamos a rendir cuenta ¿a quién? Le vamos a rendir cuenta a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darle la cara a Dios. Si hicimos el mal, aceptar que hicimos el mal. Y si hicimos el bien, aceptar que hicimos el bien. Porque a Dios no le vamos a poder esconder ¿qué? No le vamos a poder esconder nada. Pero tenemos una oportunidad. No se sienta asustado, ni se sienta anonadado, no. Tenemos una oportunidad. Ya sabemos que por medio de la palabra de Dios somos descubiertos. Ante Dios, ante los ojos de Dios somos transparentes, no le podemos ocultar nada, porque le vamos a rendir cuenta, lo que dice el libro del Apocalipsis. Se abrirán los libros, se quitarán sus sellos y todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Es decir, lo que está escrito en el libro, porque la palabra de Dios nos deja al descubierto. Y escuchen bien ahora lo que nos dice la carta a los Hebreos. Nos da una oportunidad. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que ha entrado primero ¿dónde? En el cielo. Ya eso nosotros lo sabemos, la palabra de Dios nos lo enseña.
Él es el primero, lo que decía yo al principio, ¿verdad? Lo que nos dice el Evangelio de Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17, nos dice a nosotros: no son los sanos los que necesitan de médico. ¿Quiénes necesitan del médico? Los que están enfermos. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Mire, los pecadores son los que necesitan del sacramento de la confesión. Es decir, debe haber un confesor. Los que sientan que no tienen pecado, pues no necesitan ¿de qué? De un confesor. Y Él es el primero. Por eso Él al paralítico le va a decir: tus pecados te son. Es lo primero que le interesa al Señor, el perdón de nuestros pecados. Por eso Él se hace sacerdote. Dirá la carta a los Hebreos: se hace semejante a todos menos en el pecado. Se hace semejante a los hombres en el sufrimiento, en el dolor, en la alegría, en la esperanza, etcétera, etcétera. Menos en el pecado. Se hace sacerdote, perdona los pecados, se sienta con los pecadores. Cuidado si usted no se siente pecador. Si usted se siente como los escribas, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Los escribas le preguntaron a los discípulos, los de la secta de los fariseos, viéndolo comer, le preguntaron: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? ¿Cómo se creían ellos? Santo entre los santos, ¿verdad que sí? Y hay gente dentro de la iglesia que se cree que el pecador es el otro. No, yo no. Usted es el pecador, usted es el que está haciendo las cosas mal, usted es el que no sabe esto, usted es el que no sabe lo otro. O sea, yo sí sé, y sé cómo se deben hacer las cosas, pero usted no sabe nada, y es al revés. Porque el Señor, gracias a Dios, no viene por usted, que es el santo entre los santos, pero sí viene por mí. Entonces, ¿que yo soy qué? El pecador. Yo sí necesito al Señor. A lo mejor usted no lo necesita, bendito sea Dios, pero yo sí lo necesito. Entonces, dice la carta a los Hebreos: manténganse firmes, ¿en dónde? En la fe. Y escuche: en efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Mire, el sumo sacerdote dice: no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. No lo tenemos. Que no sea así. Escuchen bien, ¿cómo es? Puesto que él mismo ha pasado por la misma prueba que nosotros, excepto el pecado. Es decir, mire, el Señor pasó por la prueba del sufrimiento, menos por el pecado. Mire, ¿cuántos no sufren a causa del pecado? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos? Que el Señor es capaz de compadecerse ¿de quién? Del pecador. Aunque Él no se asemeje en el pecado, pero es capaz de compadecerse ¿de quién? Del pecador. Ustedes recuerdan que días atrás yo decía: mire, el sacerdote, aquel que es confesor, no debe convertirse ¿en qué? A ver, los que vinieron a misa. El sacerdote no debe convertirse ¿en qué? En juez. Y yo decía: porque hay algunos sacerdotes que no vayan a escuchar esta prédica los demás, ¿verdad? Y no me fusilan. Pero hay sacerdotes que se convierten ¿en qué? En jueces. Que le dicen a usted: es que usted, y lo condena. Y son capaces de decirle: es que usted no se puede confesar. Nosotros somos de la misma ¿qué? Naturaleza. ¿De qué naturaleza? Pecadores. Somos pecadores. Entonces, no debemos convertirnos ¿en qué? En jueces. Porque nos dice la carta a los Hebreos, nos dice que el Señor se compadece. ¿De quién? De nuestro sufrimiento a causa del pecado. Y eso que Él no era ¿qué? No era pecador.
Entonces, yo como sacerdote, al estilo de Jesucristo, ni siquiera Jesucristo fue juez, sino que fue misericordioso y entendió al pecador. De la misma razón, tengo que ser ¿quién? Yo en la confesión. Yo tengo que compadecer y comprender a mi hermano que ha pecado. Y no tengo ni que señalarlo, ni que recriminarlo, porque ya de por sí lo hace el mismo pecado. No tengo que señalarlo, ni juzgarlo, ni decirle que él es el pecador o que usted es el peor de los pecadores. No, Señor. Pero hay algunos sacerdotes que hacen sentir a las personas ¿cómo? Así, porque se convierten ¿en qué? En jueces. En jueces. Y yo como sacerdote, según la carta a los hebreos, tengo que compadecerme del sufrimiento del otro a causa del pecado. Él ha pecado y yo también lo he hecho. Por lo tanto, yo a veces corro pidiéndole ¿qué a Dios? Misericordia. Y Dios me la da. ¿Por qué yo negarle la misericordia también a quién? A mi hermano. Porque incluso eso nos dice el Evangelio. Yo voy, me confieso y le digo, Señor, perdóname los pecados. ¿Y qué hace el Señor? Claro que sí, me perdona los pecados a través del sacramento de la confesión. Pero, ¿recuerdan aquel pasaje del rey que le perdonó la deuda a aquel servidor y cuando salió a la calle, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Agarró por el cuello al hermano y casi lo estrangula, dice la palabra de Dios, y lo mandó a meter preso y le dijo, hasta que no me pague usted no sale. ¿Y qué pasó con ese hermano? ¿Qué le dijo el rey? Si yo lo perdoné, ¿acaso no tenía que hacer usted lo mismo con su hermano? Mire, y es un texto que si nosotros lo reflexionamos, no es tanto para la gente. ¿Es para quién? Para los curas, que a veces agarran y medio estrangulan a la gente en la confesión. Y que ya vienen heridos del pecado y todavía vienen y le recriminan y le dicen, y usted es esto y usted es aquello, y usted no sabe, y usted... Oye, nosotros los curas tenemos que ser como dice la carta a los hebreos. Yo tengo que compadecerme del sufrimiento del otro. Ya viene herido por el pecado, no hace falta de que yo mueva la espada de doble filo ahí a terminarlo de matar. O mandarlo para la casa herido todavía. No, usted no merece la... Mire, ha pasado. Le dicen a aquellos que se separaron, ¿verdad? Y se unieron con otra persona, le dicen, no, es que usted ni siquiera tiene derecho de confesarse. Y a mí me ha pasado varios casos, porque llega y me dice, padre, ¿me puedo confesar? Claro que sí, le digo yo. No, pero es que el padre fulano me dijo que no. Usted no le pare pelota, venga, yo le escucho, porque yo sé que usted viene, no tanto en preocupación de recibir, porque ya usted lo sabe, sino usted quiere que alguien, ¿qué? Le escuche todo lo que usted lleva por dentro. Es algo así lo que nos dice el sínodo. El sínodo nos dice a nosotros, ahora nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y entonces, uno como pastor de la Iglesia Católica, como sacerdote, tiene que escuchar a aquel que viene herido por el pecado. Y entonces, ahí es donde dice el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que agarrar los pantalones, los curas. ¿Por cuántas veces le hemos dicho a la gente que no? ¿O por cuántas veces le hemos recriminado el pecado a alguien, sabiendo de que nosotros también somos ¿qué? Somos de la misma condición, de la misma naturaleza. Y si el Señor, que es el sumo sacerdote, se compadeció del sufrimiento de los demás, nos dice a nosotros los sacerdotes, ustedes también deben compadecerse del sufrimiento ¿de quién? De la gente. Ejemplo, la mujer adúltera. Todos querían linchar a la mujer adúltera, ¿verdad? Todos la querían matar, llevaban hasta las piedras. ¿Y qué hizo el Señor? No, Señor, que no vamos a matar a nadie, ni le vamos a lanzar piedra a nadie.
Si ella viene arrepentida, yo vengo a escucharla. Esa debe ser la actitud ¿de quién? Del confesor. Mire, hasta el Papa lo ha dicho la última vez a los sacerdotes. Le digo, sacerdote, no pregunten tanto en la confesión. No pregunten, usted solamente dedíquese ¿a qué? A escuchar la confesión y a impartir el perdón de los, y no pregunte tanto. Porque hay algunos que casi parecen chismosos. Porque el que pregunta tanto es porque ¿qué? Se quiere enterar de más. Claro, hay otros que pasan de lince, ¿verdad? Que no quieren decir la confesión bien el pecado. No, yo falté al cuarto, al quinto, al tercero, al décimo y al noveno y al octavo. No estamos en clase de matemáticas tampoco, ¿verdad? Para uno estar pensando. Lo ponen a parir a uno ahí. Y uno pensando, ¿qué quiere decir? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será o no será? Entonces uno pensando cosas. O sea, hay casos de casos, ¿no? Donde hay que decirle al que se confiesa, no, ya va, diga su pecado, ya. Dígalo con nombre y apellido. Más nada, no se ponga a dar números de teléfono, casi ahí quedan. No, dígalo, este es el pecado, punto. No amo a Dios sobre todas las cosas. No diga, no, falté contra el primero, falté contra el tercero, falté contra el quinto. No, eso no es así. Nosotros tenemos que decir el pecado. Y el confesor, que en este caso es el sacerdote, es para perdonar a aquel, para sanar. Mire, por eso el Señor hace la comparación de un médico. Porque ¿qué es lo que hace el confesor? Sanar las heridas que deja el pecado. Por eso al párroco se le dice ¿cómo? El cura de almas. Porque ¿qué es lo que debe hacer él? Curar la herida del pecado, no remover y cortar más y herir más a la persona. Eso no es. Pero bueno, hay algunos que son así. ¿Qué le podemos hacer? Escuchen bien. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia. Acerquémonos, por tanto, dice la palabra de Dios, ¿cómo? Con plena. Mire, cuando usted vaya al sacramento de la confesión, vaya usted con plena ¿qué? Confianza, no tenga pena. Porque algunos van con pena y con miedo. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? La confesión, porque allí se le quita a usted todos los pecados para que pueda vivir en la gracia de ¿quién? Imagínense cómo lo describe la carta a los hebreos. La confesión es el trono de la. Acérquese con plena confianza. Ay, padre, pero es que yo una vez me confesé con el padre y después el padre en la misa dijo el pecado. ¿Pero lo nombró usted? No, padre. Bueno, tuvo esa mala experiencia. ¿Qué más? ¿Qué le podemos decir? Tuvo esa mala experiencia. Pero lo que sí nos dice la carta a los hebreos, no es que porque usted haya pasado por eso, usted le agarre desconfianza ¿a quién? Al sacramento de la confesión. No, dice la carta a los hebreos, acérquese usted con plena confianza, como si estuviera hablando con su amigo, ¿verdad? Porque cuando usted está hablando con su amigo, usted le cuenta ¿qué? Todo, con lujos y detalles. Claro, en el sacramento de la confesión no necesitamos eso, solamente que diga el pecado con toda la confianza. Me pasó esto, hice esto y esto, listo. No necesitamos lujos ni detalles, solamente que diga su pecado con plena confianza. No se debe acercar usted tímido o con miedo, porque así no sirve entonces el sacramento. Por eso la carta a los hebreos dice, mire, es con plena confianza que usted se debe acercar al trono de la gracia, porque cuando usted viene con plena confianza dice todos sus pecados y se le perdonan, y entonces usted recibe la gracia ¿de quién? De Dios. Y escuchen bien. Para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Nos debemos acercar al sacramento de la confesión entonces
Primero, escuche, ¿para hallar qué? Misericordia. ¿Para hallar qué? Misericordia. Le vamos a pedir perdón a Dios de haberlo ¿qué? Ofendido. Queremos misericordia, Señor. Segundo, Hallar la gracia. ¿hallar qué? La gracia que un día perdimos por haber pecado. Y tercero, Obtener ayuda en el momento oportuno. pedir la ayuda en el momento ¿qué? Oportuno. Ya usted sabe eso. ¿Qué consigue usted en el sacramento de la confesión? Misericordia, gracia y ayuda en el momento oportuno. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que usted se pueda salvar. Y lo hace entonces a través del sacramento de la confesión. Entonces, todo aquel que se acerca al sacramento de la confesión es porque necesita ayuda ¿de quién? De Dios. Primero, lo que está esperando es misericordia. Segundo, lo que quiere es estar en gracia con Dios. Y tercero, lo que necesita es ayuda. Díganle eso a los curas, ¿escuchó? O recuérdenselo, porque a veces se nos olvidan las cosas. A veces se nos olvida que tenemos que ser misericordiosos. A veces se nos olvida que la gente viene al sacramento de la confesión es por ayuda. Y por eso decía que algunos se convierten en juez y remueven allí. En vez de curar el alma, lo que hacen es herirla más. Entonces recuérdele usted a los curas, a los sacerdotes, dígale, mire padre, usted es de la misericordia, de la gracia y de la ayuda en el momento oportuno, cuando yo lo necesito. La persona necesita en el sacramento de la confesión ser ¿qué? Ayudada. ¿Y ser reconciliada con quién? Con Dios. Entonces, a veces le pido misericordia a Dios y Dios me la da. Y es lo mismo que yo tengo que hacer ¿con quién? Con mi hermano, porque si Dios me perdona a mí mis pecados, entonces yo debo ayudar que Dios también le perdone los pecados ¿a quién? A nuestros hermanos. Va a decir el Señor, ¿acaso no tenía que hacer usted lo mismo? Entonces, ese texto, más que ser para los fieles, mire, porque es que los curas siempre le predican ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A los fieles, pero casi nunca se predican a ellos mismos, ¿verdad que sí? Y todo esto me llama la atención a mí. Y hay que llamarle la atención a ellos si escuchan por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que yo sé que algunos escuchan la misa. Y entonces ojalá ellos tomen en cuenta todo esto que nos dice la carta a los hebreos. Los tres aspectos fundamentales de la confesión. La gente viene por misericordia, por gracia y por ayuda. Y eso es lo que nosotros debemos impartir. Misericordia, gracia y ayuda en el momento oportuno para aquella persona que viene herida a causa del pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos el pan y el vino.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la cual recibimos la santificación y obtengamos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, al honor de estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladado por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos. Renovado por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Jaime Carmelo Villarruel Rodríguez y Jorge Príncipe Diestra descansan de sus trabajos,
porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Jaime Carmelo Villarroel Rodríguez y Jorge Príncipe Diestra, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.